Las manos temblorosas de los médicos se movían con una mezcla de prisa y desesperación. En medio de un hospital improvisado, las paredes estaban pintadas con la sombra de un pasado que nunca se iría. Era 1941, y Grecia estaba atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento que parecía no terminar nunca. Mientras el sonido distante de explosiones resonaba en el aire, los susurros de los heridos llenaban el ambiente, creando un coro de angustia que se instalaba en el pecho de cada persona presente. Un silencio sepulcral se apoderaba de la sala cada vez que una camilla era llevada por los pasillos. Los médicos, con la mirada fija en los rostros de sus pacientes, sentían cómo la presión aumentaba. Un soldado, con una herida grave en el abdomen, apenas podía respirar. Sus ojos buscaban respuestas, pero solo encontraban la desolación en el rostro del doctor que lo atendía. La incertidumbre era palpable. El aire estaba cargado de un olor a desinfectante mezclado con el sudor nervioso de quienes intentaban mantener la calma. Cada segundo se sentía como una eternidad. Los médicos hablaban en murmullos, tratando de decidir quién debía intervenir primero. La sala estaba llena de cuerpos, y cada uno de ellos contaba una historia de valentía y temor. Un médico, con manos firmes pero temblorosas, observaba a su alrededor. La presión de la guerra se sentía en su pecho. La distancia entre el deber y la humanidad se acortaba, pero había algo dentro de él que comenzaba a romperse. Al final de la sala, un grupo de soldados se concentraba en un murmullo bajo, discutiendo con fervor. Su decisión de quedarse en el campo de batalla resonaba en el aire como un eco. La evacuación había sido ofrecida, pero ellos rechazaron la oportunidad de huir. Un soldado, de mirada profunda y cansada, apretaba su puño con fuerza, como si quisiera aferrarse a una razón, a un propósito. La decisión no solo era una cuestión de valentía, era un acto de fe en su misión, un grito silencioso por no ser olvidados. Los médicos lo sabían, habían visto el desgaste en la mirada de esos hombres, el desgaste que había comenzado a consumir sus almas. El temor a ser considerados cobardes les mantenía allí, de pie, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. El doctor, sintiendo el peso de la responsabilidad, se acercó a ellos. La mirada en sus ojos era una mezcla de compasión y desesperación. En ese instante, no eran solo médicos y soldados, eran seres humanos compartiendo una carga que amenazaba con destruirlos a todos. Un grito desgarrador rompió el silencio. Un soldado había llegado con una herida que parecía imposible de tratar. Las manos de los médicos se movieron como si estuvieran atrapadas en una danza frenética, intentando encontrar un equilibrio entre la vida y la muerte. Cada movimiento era un reflejo de su miedo interno, de la presión que sentían al tomar decisiones que podrían cambiar el destino de alguien en un instante. El tiempo se volvía cada vez más denso. Un reloj en la pared marcaba los segundos, cada uno resonando como un tambor en los corazones de quienes estaban allí. La respiración se tornaba pesada y el sudor comenzaba a deslizarse por la frente de los médicos. Se sentía como si el mundo exterior estuviera congelado, mientras la vida se precipitaba dentro de esas paredes. Cada decisión se volvía un acto de supervivencia, un intento desesperado por mantener la esperanza viva. Mientras tanto, el soldado herido miraba al techo, sus ojos perdidos en un lugar lejano. Su mente parecía haberse desconectado del dolor físico, como si su cuerpo no pudiera soportar más la carga. La pérdida de memoria, un fenómeno común en tiempos de guerra, comenzaba a apoderarse de él. Los rostros de sus compañeros, sus risas y sus sueños se desvanecían. Solo quedaba el silencio de un alma en guerra con el propio ser. Los médicos se enfrentaban a la realidad de su impotencia. Habían sido entrenados para salvar vidas, pero la guerra les había enseñado que el sacrificio era parte de la existencia. Cada vez que un cuerpo era llevado a la sala de operaciones, un pedazo de su humanidad se desgastaba. La repetición de procedimientos, que antes parecía un acto de rutina, se convertía ahora en un eco sombrío de la desesperación.
Un soldado se aferraba a su fe en el sistema, incluso cuando las estadísticas de supervivencia se desvanecían. La sala se llenaba de gritos y súplicas mientras el médico intentaba calmar al herido. «Todo va a estar bien», decía, aunque su voz temblaba. Había algo en el aire que hacía que esas palabras sonaban vacías. El soldado, sintiendo la tensión, cerró los ojos, como si intentara escapar de la realidad que lo rodeaba. La lucha interna se reflejaba en su respiración, que se volvía más rápida, más frenética. Y así, el tiempo avanzaba en un ciclo interminable de sufrimiento. La esperanza se convertía en una sombra, una ilusión en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina. Los médicos, con manos temblorosas y corazones pesados, luchaban contra la desesperación. El silencio a veces era más fuerte que los gritos. Cada segundo sin respuesta parecía un acto de traición. Un nuevo paciente llegó y la atención se dividió instantáneamente. La decisión de a quién atender primero se convirtió en un dilema moral. El médico que había estado a cargo del soldado herido sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si la guerra estuviera tomando nota de cada elección. Mientras tanto, el soldado que había rechazado la evacuación seguía allí, con la mirada fija, pero ya no podía escuchar las conversaciones a su alrededor. Su mente había comenzado a desvanecerse, atrapada en un silencio colectivo que amenazaba con consumirlo. La sala, antes llena de esperanza, se convirtió en un lugar de tensión palpable. Los médicos se miraron entre sí, buscando respuestas en los ojos de los demás. No había palabras que pudieran aliviar el peso de la situación. El tiempo seguía su curso, implacable, dejando a su paso un rastro de decisiones no tomadas, de vidas que colgaban de un hilo. Y así, en medio de la tormenta, cada ser humano se encontraba al borde de un abismo. La guerra no solo destruía cuerpos, sino que también desnudaba la fragilidad del alma humana. Era un recordatorio de que, en la lucha por la vida, a veces la mayor batalla se libraba en la mente, donde la esperanza y el temor bailaban en una frágil armonía. Las manos temblorosas de los médicos se movían con una mezcla de prisa y desesperación. En medio de un hospital improvisado, las paredes estaban pintadas con la sombra de un pasado que nunca se iría. Era 1941 y Grecia estaba atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento que parecía no terminar nunca. Mientras el sonido distante de explosiones resonaba en el aire, los susurros de los heridos llenaban el ambiente, creando un coro de angustia que se instalaba en el pecho de cada persona presente. Un silencio sepulcral se apoderaba de la sala cada vez que una camilla era llevada por los pasillos. Los médicos, con la mirada fija en los rostros de sus pacientes, sentían cómo la presión aumentaba. Un soldado, con una herida grave en el abdomen, apenas podía respirar. Sus ojos buscaban respuestas, pero solo encontraban la desolación en el rostro del doctor que lo atendía. La incertidumbre era palpable. El aire estaba cargado de un olor a desinfectante mezclado con el sudor nervioso de quienes intentaban mantener la calma. Cada segundo se sentía como una eternidad. Los médicos hablaban en murmullos, tratando de decidir quién debía intervenir primero. La sala estaba llena de cuerpos, y cada uno de ellos contaba una historia de valentía y temor. Un médico, con manos firmes pero temblorosas, observaba a su alrededor. La presión de la guerra se sentía en su pecho. La distancia entre el deber y la humanidad se acortaba, pero había algo dentro de él que comenzaba a romperse. Al final de la sala, un grupo de soldados se concentraba en un murmullo bajo, discutiendo con fervor. Su decisión de quedarse en el campo de batalla resonaba en el aire como un eco. La evacuación había sido ofrecida, pero ellos rechazaron la oportunidad de huir. Un soldado, de mirada profunda y cansada, apretaba su puño con fuerza, como si quisiera aferrarse a una razón, a un propósito. La decisión no solo era una cuestión de valentía, era un acto de fe en su misión, un grito silencioso por no ser olvidados. Mientras los médicos se movían con sus herramientas, el sonido del metal chocando se mezclaba con los lamentos lejanos. Un médico joven, con un rostro marcado por la fatiga, se acercó a un paciente que yacía inmóvil. La respiración del herido era irregular, un susurro quebrado que llenaba el espacio.
El médico se arrodilló, su mano temblando cuando tocó la frente del soldado. La piel era fría, pero los ojos, aunque opacos, aún reflejaban un destello de vida. La desesperación se apoderó de su mente. «Dame un momento», murmuró, intentando contener la ansiedad que lo invadía. Cada palabra era un peso, un recordatorio de que cada decisión contaba. Un silencio pesado se instaló entre ellos, ese silencio que no se podía romper ni con las palabras más cálidas. En ese instante, el médico sintió cómo el tiempo se detuvo. Observó el rostro del soldado, notando cada arruga, cada cicatriz, como si cada uno contaba una historia que él aún no conocía. A unos metros, otro soldado, con una herida en el brazo, miraba con ojos fijos hacia la entrada. El eco de las explosiones resonaba en sus oídos, pero estaba atrapado en un mundo de su propia creación. Su mente viajaba a momentos antes de la guerra, a risas compartidas y promesas hechas. Pero todo eso había desaparecido, como las hojas arrastradas por el viento. Su respiración se volvió más rápida y en su pecho un nudo creció. Intentó concentrarse en el sonido de las voces a su alrededor, en los murmullos de los médicos, pero solo sentía el peso de su propia inacción. En un rincón, un médico mayor observaba todo con una mirada distante. Sus mejillas estaban surcadas por líneas profundas y su respiración se volvía más pesada con cada herido que entraba. Había visto demasiado, había perdido demasiado. Las imágenes de cirugías fallidas y rostros vacíos se repetían en su mente como un viejo disco rayado. Sabía que debía seguir, que había vidas que salvar, pero la presión era abrumadora. La sala se había convertido en un laberinto de emociones, un espacio donde la esperanza a menudo se desvanecía. Un grito lejano rompió el silencio, un sonido desgarrador que resonó como un eco en el corazón de todos los presentes. Los ojos de los médicos se abrieron de par en par, sus cuerpos se tensaron. El momento había llegado, y la decisión de actuar o no estaba más cerca que nunca. La angustia en el aire se volvió densa, como una tormenta a punto de estallar. Nadie sabía cuál sería el siguiente paso, pero la incertidumbre pesaba sobre ellos. Los soldados en el pasillo seguían debatiendo. La decisión de no evacuar se convertía en un peso adicional. «No podemos dejar a nuestros compañeros», decía uno, sus manos apretadas en puños. «Si nos vamos, ¿quién quedará para luchar?». Era una cuestión de lealtad, de honor. Cada uno de ellos sentía el peso de la historia sobre sus hombros, y ese peso era difícil de soportar. Mientras tanto, los médicos luchaban con sus propios demonios. Un doctor, de pie junto a una mesa de operaciones, miraba a su alrededor. Sus ojos llenos de dudas. La sala estaba repleta de heridos, y enfrentarse a la realidad de su propia impotencia era desgarrador. ¿Cuántas vidas podría salvar? ¿Cuántas más se perderían? El silencio se volvió aún más profundo, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Los minutos pasaban y la presión aumentaba. Un soldado se desmayó en una esquina, su rostro pálido y su cuerpo caído. La mirada de los médicos se tornó frenética. «Necesitamos ayuda aquí», gritó uno, la voz resonando en el aire pesado. Las manos comenzaron a moverse con más urgencia, la maquinaria del hospital improvisado se activaba, y el ritmo de la vida y la muerte se aceleraba. El joven médico se acercó nuevamente al soldado con la herida en el abdomen. Esta vez, sus manos eran firmes, llevando consigo la determinación de no permitir que el miedo lo dominara. «No estás solo», susurró, su voz temblando pero llena de propósito. El herido le devolvió una mirada de gratitud, un destello de vida en medio de la oscuridad. Era un instante, un momento donde la humanidad brillaba en medio del horror. Afuera, el sonido de las explosiones continuaba, una sinfonía inquietante que jamás cesaría. Dentro de aquel hospital, las decisiones estaban a punto de tomar forma. Los ecos de la guerra seguían resonando, pero dentro de esos muros, cada médico y cada soldado se preguntaba, ¿qué significa ser humano en un mundo donde el dolor y la pérdida son la única constante? El silencio se volvió ensordecedor.
Cada uno de ellos sabía que, en el fondo, estaban librando una batalla mucho más profunda, la batalla por la esperanza, por la vida y por la dignidad en medio del caos. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Las manos del médico que había estado atendiendo al soldado con la herida abdominal ahora estaban manchadas de sangre y un sudor frío recorría su frente. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor que marcaba el ritmo de un desastre inminente. El soldado, con su mirada perdida, parecía pedir ayuda en un silencio que aplastaba el espíritu de quien lo atendía. A medida que la multitud de heridos se agolpaba, los murmullos se tornaban más intensos. Había un grupo de soldados en la esquina, firmes en su decisión de no evacuar. Las manos de uno de ellos, con callos y marcas de años en el campo de batalla, se apretaban alrededor del fusil como si fuera un ancla a la realidad que conocía. Su respiración era irregular y cada exhalación parecía un suspiro de resignación, de aceptación de lo que podría venir. La lucha interna de cada uno de ellos se manifestaba en sus rostros, donde se cruzaban el miedo y la determinación. El médico, sintiendo el peso de la decisión de esos hombres, se dio cuenta de que no solo estaban desafiando a la muerte, sino también a sí mismos. La sala, con su luz tenue y su aire cargado de ansiedad, se había convertido en un microcosmos de la guerra. No había espacio para el descanso. Cada segundo que pasaba era una oportunidad perdida, un susurro de vida que se desvanecía. Una enfermera, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, había estado atendiendo a un joven que había llegado con el rostro descompuesto por el dolor. Ella daba vueltas a su mente, tratando de decidir qué hacer, mientras su corazón latía con fuerza, ahogándose en el peso del sufrimiento que la rodeaba. Su mirada se cruzó con la del médico, y en ese instante, ambos supieron que la decisión de evacuar no solo era de los soldados, también recaía sobre ellos. La compasión era un monstruo que devoraba su capacidad de actuar. El ambiente se tornó aún más pesado cuando un nuevo grupo de heridos fue traído al hospital. Eran hombres exhaustos, con miradas perdidas, arrastrando consigo no solo sus heridas físicas, sino también las cicatrices invisibles que la guerra había dejado en sus almas. Un silencio profundo se instaló mientras eran acomodados en las camas improvisadas. Los médicos y enfermeras se movían en una danza que parecía coreografiada por la desesperación. Cada movimiento era una mezcla de urgencia y resignación, como si en cada gesto se contara una historia de sacrificio. Un médico, con la vista fija en el suelo, trataba de organizar sus pensamientos. Contó mentalmente cuántos pacientes quedaban por atender, cuántos minutos habían pasado desde que la última camilla había entrado por la puerta. Cada número era un recordatorio de su impotencia ante la creciente desesperanza. Se dio cuenta de que la distancia entre el deber y la humanidad se había vuelto un abismo. En ese momento de reflexión, sintió cómo su estómago se cerraba. No solo sanaba heridas externas, sino que también lidiaba con el dolor de las almas que atravesaban esa sala. Mientras tanto, los soldados seguían discutiendo en voz baja. Uno de ellos, el de mirada profunda, se volvió hacia sus compañeros y habló con voz firme. «No podemos dejar a nuestros hermanos atrás», dijo. Sus palabras resonaron en el aire como un eco de valentía y lealtad. Aquella declaración era un mantra, una repetición que llenaba el vacío de incertidumbre que todos sentían. Sin embargo, había algo más en su voz, una súplica por ser comprendidos, porque su sacrificio no fuera en vano. El silencio se hacía más denso con el paso de los minutos. Todos, médicos y soldados, compartían el mismo espacio de agonía y decisión. Las miradas se cruzaban y en cada encuentro se podía ver el reflejo del miedo, el deseo de escapar y al mismo tiempo el anhelo de permanecer. Era un juego de emociones donde cada uno intentaba aferrarse a su propia humanidad mientras el horror se cernía sobre ellos. La enfermera, con el corazón en un puño, comenzó a atender a un nuevo herido. Sus manos temblaban mientras limpiaba la herida en su brazo. Sus ojos se cerraban por momentos, buscando un refugio en la oscuridad, en ese espacio donde el dolor no existía. La sala se volvió un laberinto de sensaciones.
El olor a sangre, el sudor que empapaba las frías sábanas, el sonido de cada respiración entrecortada que se entrelazaba con el silencio abrumador. Uno de los médicos, sintiendo que el tiempo se escurría de sus manos, decidió que era momento de actuar. Se acercó al grupo de soldados y con voz tensa expuso la realidad que todos enfrentaban. Si se quedan aquí, estamos perdiendo vidas. No somos dioses, solo humanos tratando de salvar lo que podemos. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría, abriendo un pequeño espacio para la reflexión. Las manos de los soldados se aflojaron un poco y las miradas se encontraron en una danza de incertidumbre. El hombre de mirada profunda sintió que el peso de la decisión lo aplastaba. La idea de huir era un impulso natural, pero había una razón más poderosa por la que se quedaba. La promesa de no dejar a nadie atrás, de honrar a aquellos que ya no podían luchar. Un silencio profundo se instaló mientras procesaban la realidad de su elección. La sala, ahora un campo de batalla interno, se convirtió en un lugar donde la mente y el corazón se debatían en una lucha silenciosa. Finalmente, los soldados tomaron una decisión, pero no era la que todos esperaban. Decidieron quedarse y enfrentar lo que viniera, no solo por valentía, sino por la necesidad de salvar lo que pudieran de su humanidad. En ese momento, el médico sintió que sus manos temblorosas no eran solo un signo de miedo, sino también de esperanza. A pesar de todo, había una chispa de vida en aquellos hombres que se negaban a ser olvidados. La sala, aunque llena de dolor, también se llenó de una nueva determinación. El murmullo de los soldados se mezclaba con el sonido de las camillas siendo arrastradas, creando una sinfonía de ansiedad. Las manos de los médicos se aferraban a los instrumentos quirúrgicos. Cada movimiento era un esfuerzo consciente para mantener el control. La luz tenue del hospital improvisado iluminaba cada rincón, reflejando las sombras de los rostros exhaustos que se concentraban en una única misión: salvar vidas. Un médico, con la frente perlada de sudor, se detuvo un momento para observar a su alrededor. Su respiración era entrecortada. Miró a un joven soldado que yacía en una camilla, su rostro demacrado por el dolor. Los ojos del soldado estaban vacíos, como si miraran a través de un abismo. La desesperanza se apoderaba del aire y el médico sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo desde que se sintió completamente seguro en su trabajo, y esa inseguridad estaba empezando a transformarse en un miedo profundo y paralizante. A medida que el tiempo avanzaba, el ambiente se tornaba más tenso. Un par de médicos discutían en voz baja sobre la necesidad de priorizar a los pacientes. Cada uno tenía sus propias opiniones, pero la verdad era que no había una respuesta correcta. La guerra había cambiado las reglas. La moralidad se desdibujaba entre la necesidad de salvar vidas y el hecho de que algunas eran simplemente irreparables. El sonido de un tren lejano resonaba en la distancia, un recordatorio de que el mundo seguía girando, ajeno al caos que se despliega en ese pequeño hospital. Las palabras eran insuficientes. La presión de la situación se reflejaba en las manos temblorosas de los médicos, que en un momento parecían firmes y decididas. Ahora, cada uno de ellos sentía cómo el peso de las decisiones recaía sobre sus hombros. Un silencio prolongado se instaló cuando un soldado, herido en el pecho, llegó a la sala. La mirada de los médicos se volvió hacia él, pero el desasosiego era una sombra que no se podía ignorar. Cada segundo parecía ser una eternidad. Los susurros de las enfermeras se mezclaban con los gemidos de dolor de los heridos. Un médico intentó concentrarse en una herida que necesitaba atención inmediata, pero su mente divagaba. Recordó los días antes de la guerra, las risas de sus amigos, el aroma del café en las mañanas. Todo parecía tan distante ahora. Sus manos, antes seguras, vacilaban al aplicar el vendaje. El miedo a cometer un error lo invadía, haciéndolo dudar de su capacidad. Si fallaba, no solo traicionaría su formación, sino que también condenaría a un hombre a una muerte innecesaria. A lo lejos, el grupo de soldados seguía discutiendo con fervor. Su decisión de no evacuar resonaba en la sala como un eco ensordecedor.
Había una extraña valentía en su rechazo, un sentido del deber que desafiaba la lógica. Se miraban entre ellos buscando consuelo en las miradas de sus compañeros, pero la lucha interna era evidente. La fatiga se reflejaba en sus rostros marcados por el cansancio. Habían visto demasiadas cosas. Las risas de su juventud se habían desvanecido, reemplazadas por un manto de sufrimiento. Un soldado, con la respiración agitada, se acercó a uno de los médicos. Sus ojos ardían con determinación, pero también con un profundo cansancio. Se detuvo y en un susurro dijo: «No podemos dejar a nuestros hermanos atrás». Esa frase resonó en el corazón del médico, quien sintió que una ola de emoción lo invadía. Había un sacrificio en esa decisión, una entrega que iba más allá de la razón. Mientras el médico intentaba asimilar las palabras, una parte de él se preguntaba si realmente era sabio permanecer o si era un acto de locura. Con los minutos que pasaban, las heridas se acumulaban. Un soldado con una pierna destrozada llegó, su rostro retorcido por el dolor. El médico que lo atendía casi podía sentir su sufrimiento. La tensión aumentaba a medida que los gritos de ayuda se entrelazaban con el sonido de los disparos lejanos. En su mente, una pregunta resonaba: ¿quién estaba realmente a salvo? La línea entre el deber y la desesperación se desdibujaba. Los murmullos en la sala se volvían más intensos. Cada médico, cada enfermera sabía que el tiempo se agotaba. La decisión de cuáles vidas salvar se convertía en una carga emocional que empezaba a desgastar su humanidad. Los instrumentos quirúrgicos brillaban bajo la luz, pero en sus corazones había algo oscuro que comenzaba a tomar forma. La batalla que libraban no era solo contra el tiempo, sino contra la sombra de la guerra misma que amenazaba con consumirlos. Y luego, en medio de todo el caos, una enfermera se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par y la sala se sumió en un silencio sepulcral. Todos se volvieron hacia ella, preguntándose qué había visto. Su mirada, antes llena de determinación, ahora estaba plagada de miedo. «Vienen otra vez», murmuró, y su voz temblaba. El pánico se apoderó de la sala. Los médicos se miraron entre sí, sabiendo que cada decisión que tomaron a partir de ese momento podría ser la última. Los soldados, con el instinto de supervivencia despertado, se prepararon para lo que fuera que se acercaba. Las manos trémulas se aferraron a las camillas, los rostros se endurecieron ante la inminente llegada del peligro. El silencio se volvió ensordecedor. Cada respiración se sentía como un grito ahogado en el pecho. La incertidumbre se hizo palpable y una pregunta flotaba en el aire: ¿sería suficiente el sacrificio? La guerra, en su esencia, siempre había sido una prueba de la humanidad, y ahora, en este pequeño rincón de Grecia, se estaba revelando la fragilidad de la mente bajo la presión extrema. Así, mientras se preparaban para lo desconocido, cada uno de ellos sabía que el verdadero campo de batalla estaba dentro de ellos mismos. El ambiente se tornó aún más pesado cuando un nuevo grupo de heridos fue traído a la improvisada sala de operaciones. La puerta se abrió de golpe y el silencio que había reinado se rompió con el crujido de las tablas y el murmullo de voces afligidas. Eran hombres cuya existencia pendía de un hilo, cuerpos desgastados y rostros pálidos que hablaban del terror de la batalla. Cada uno de ellos era un eco de la fragilidad humana, una manifestación del dolor que parecía tener vida propia en aquel lugar. El médico, aún con las manos manchadas de sangre, sintió cómo su estómago se retorcía al ver el ingreso de los nuevos heridos. Su mente comenzó a hacer cálculos, a evaluar lo que podría ser posible. Había un hombre con una herida profunda en el muslo, otro que se quejaba de un dolor agudo en el pecho. Las palabras de alivio se habían desvanecido, ahora solo existía la urgencia. El tiempo se convertía en un enemigo implacable.
Cada segundo que pasaba era un grito silencioso que decía que debían actuar, pero el dilema se había apoderado de él. La enfermera, con su rostro empapado en lágrimas, le ofreció una mirada cargada de desesperación. Su respiración se hacía cada vez más entrecortada. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, su voz temblando como una hoja al viento. No había respuesta. La pregunta resonó en la mente del médico, mientras él luchaba contra su propia parálisis. La idea de evacuar a los soldados que se negaban a dejar sus posiciones parecía tan lejana, un sueño perdido en la confusión de la guerra. Mientras tanto, los soldados que se habían negado a evacuar mantenían su firmeza, como rocas en medio de una tormenta. La mirada de uno de ellos, un joven con barba desalineada, se fijó en el médico. Había una mezcla de desafío y desesperación en su expresión. «No nos iremos, no podemos permitirlo», murmuró, su voz apenas un hilo. Aquella declaración cortó el aire. El médico sintió que el corazón le latía con fuerza, como si su propio espíritu intentara escapar de la realidad que lo rodeaba. El ambiente era un cóctel de tensión y dolor. Las respiraciones se volvían cada vez más pesadas. El silencio se había convertido en un grito colectivo, una súplica que crecía en intensidad. El tiempo parecía detenerse, cada tic del reloj resonando como una sentencia. Los murmullos de los soldados se transformaron en ecos de resistencia, una determinación que pesaba en el aire. El médico, atrapado en la lucha interna entre deber y compasión, se sintió como un prisionero de sus propias emociones. A pocos metros de allí, un soldado caído, con los ojos vidriosos, miraba al techo con una expresión de resignación. Su mano temblorosa buscaba consuelo en el vacío a su alrededor, pero no lo encontraba. La enfermera se acercó a él, pero sus pasos eran titubeantes, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo titánico. El soldado la miró, y en ese instante ella entendió que en su mirada había un universo de historias no contadas. Promesas que no podrían cumplirse, vidas que se desvanecían en el silencio de aquel lugar. La sala se convirtió en un espacio donde el tiempo y el sufrimiento se entrelazaban. Los rostros de los heridos eran un reflejo de la desesperanza. Cada uno parecía abrazar su destino, como si hubieran hecho las paces con la muerte. La enfermera, sintiendo que el aire se volvía más espeso, pensó en la fragilidad de la vida, en la delgada línea que separa la existencia de la nada. El médico miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de los hombres que se negaban a dejar el campo. Cada uno de ellos se convertía en un espejo de su propia lucha interna, una batalla que se libraba no solo con armas, sino con la mente. ¿Cómo podían estar dispuestos a enfrentar lo inevitable? Su valor, aunque admirable, parecía una locura en aquel contexto. La locura y la valentía se danzaban en una extraña simbiosis dentro de aquel hospital improvisado. Una voz suave rompió el silencio, esta vez de uno de los soldados que permanecía en pie. «No podemos abandonar a nuestros compañeros. No podemos dejar que mueran solos», dijo, su voz firme, pero con un trasfondo de vulnerabilidad. La verdad de sus palabras flotó en el aire, resonando en el corazón de todos los presentes. La decisión de no evacuar se convertía en un acto de lealtad, una decisión que llevaba consigo un peso inmenso. El médico sintió que la presión en su pecho aumentaba, como si los propios fantasmas de la guerra lo estuvieran envolviendo. Cada palabra, cada susurro se convertía en una carga pesada. La enfermera sintió que su cuerpo temblaba, pero se obligó a permanecer erguida. La decisión de los soldados era más que una declaración. Era una manifestación de lo que significaba la guerra, la brutalidad y la devoción que se entrelazaban en un mismo hilo. La compasión se convertía en una trampa que los mantenía cautivos de su propia humanidad. El silencio se extendió como una marea, y el médico, al darse cuenta de que la evacuación era un acto que requería más que solo una decisión, comenzó a entender que el verdadero desafío no radicaba en salvar vidas, sino en encontrar una forma de reconciliarse con el dolor. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que, en medio de la devastación, había una humanidad palpable, una conexión que trascendía la guerra.
Al final, el sonido de un reloj distante marcó el paso del tiempo, recordándoles que cada segundo era un regalo y una maldición. La mirada de los soldados, los gestos de la enfermera, el anhelo en el aire, todo se unía en un momento suspendido, donde el miedo y la valentía coexistían en una danza silenciosa. En ese instante, el médico comprendió que, a veces, la verdadera batalla se libra en el interior, y que la vida, aunque quebrantada, aún podía encontrar significado en la elección de permanecer al lado de aquellos que más lo necesitaban. El silencio se alargaba, envolviendo a cada médico en una burbuja de inquietud. Las respiraciones eran cortas, casi audibles. El tiempo transcurría de manera extraña en aquel lugar, donde cada segundo estiraba la tensión al límite. El soldado, que había llegado con una herida profunda y sangrante, yacía en una camilla mientras los médicos se acercaban lentamente, como si el movimiento pudiera romper el hechizo de miedo que los mantenía paralizados. Las manos temblorosas de un médico se acercaron al vendaje manchado de rojo, pero se detuvieron, como si un imán invisible los mantuviera alejados. Un murmullo distante de soldados resonaba en el exterior, un eco de la vida que continuaba en el frente. Aquellos hombres, en el umbral de la muerte, eran el reflejo de una guerra que no perdonaba. El médico, que había estado observando al soldado en la camilla, sintió que una presión insoportable se instalaba en su pecho, como un peso que lo empujaba hacia abajo. Las decisiones que debían ser tomadas parecían flotar en el aire, pero nadie se atrevía a dar el primer paso. El reloj en la pared marcaba las horas, pero para ellos el tiempo se había detenido. Miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros de sus colegas, pero encontró solo miradas vacías, llenas de dudas. A su lado, otro médico, con las manos manchadas de sangre, se pasaba la mano por la frente, dejando una línea de sudor en su piel. Los ojos de este hombre eran dos pozos profundos de incertidumbre. Cada vez que sus miradas se cruzaban, un silencio pesado caía entre ellos. La lucha interna era palpable. En la guerra, cada vida contaba, pero en ese instante, la falta de respuestas claras parecía aplastarlos. El sonido de un grito proveniente de la calle rompió el silencio, como un relámpago en medio de la tormenta. Los médicos se estremecieron, pero un impulso primal los llevó a concentrarse en el soldado. El joven seguía allí, su respiración cada vez más entrecortada. La piel pálida y fría contrastaba con el halo de desesperación que lo rodeaba. Cada latido de su corazón parecía resonar en la sala, un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Un médico, quebrantado por la presión, dio un paso al frente. Su voz temblaba mientras decía que deberían actuar, que no podían quedarse parados. Pero las palabras se arrastraban con dificultad, como si su significado se perdiera en la atmósfera cargada de angustia. La mirada del soldado lo penetraba, y en ese instante, el médico sintió que una vasta soledad se apoderaba de él. Cada decisión tomada podría ser su última, y la culpa de una elección errónea lo seguiría para siempre. Un susurro de debate comenzó a surgir entre los médicos sobre qué hacer. Algunos insistían en que la cirugía era la única opción, mientras otros abogaban por la evacuación. Pero el tiempo corría, y el soldado se encontraba en el centro de su conflicto, un símbolo de la frágil vida que pendía de un hilo. El médico que había estado en silencio finalmente habló, su voz quebrada reverberando en el aire. Planteó la posibilidad de que no hubiera tiempo suficiente para evacuarlo, que quizás era mejor concentrarse en lo que podían salvar aquí y ahora. La habitación se llenó de miradas inquisitivas. Aquellas palabras eran un eco de la desesperación que todos sentían. Las manos de los médicos se apretaban contra sus costados, como si pudieran contener la incertidumbre que se expandía en el aire. El silencio siguió, pesado y denso, mientras cada uno de ellos reflexionaba sobre sus propias inseguridades. Las decisiones vivas en sus mentes eran sombras que se burlaban de su impotencia. Finalmente, el médico que había tomado la iniciativa se acercó de nuevo al soldado. Su mirada se encontró con la de él, y en ese instante, ambos comprendieron que estaban atrapados en una lucha mucho más grande que ellos. La lucha por la vida, por el deber, por la humanidad que apenas se mantenía a flote en medio de la guerra.
El médico sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se inclinaba hacia el soldado. Su voz apenas un susurro. «Voy a hacer todo lo posible para salvarte». El soldado respondió con un leve asentimiento, sus ojos brillando con un destello de esperanza, pero también de resignación. Era una mirada que decía que estaba listo para aceptar lo que viniera, pero también una súplica silenciosa por ayuda. En ese momento, el médico sintió que una oleada de determinación lo invadía. Con un gesto decidido, tomó el instrumento quirúrgico. Cada movimiento era consciente, cada segundo contaba. Los otros médicos respiraron hondo, como si la decisión de uno solo pudiera ser un reflejo de todos. El ambiente se volvió casi palpable, como si el aire mismo estuviera tenso con la anticipación. Los murmullos se desvanecieron y por un breve momento, el mundo exterior desapareció. La cirugía comenzó. Cada acción se convertía en una danza coreografiada por la urgencia y el deseo de salvar una vida. Las manos de los médicos trabajaban al unísono, moviéndose con el ritmo de un latido de esperanza. En los rostros de los presentes, el miedo y la determinación se entrelazaban, formando un tapiz complejo de emociones. El tiempo seguía su avance implacable, y cada segundo se sentía como una eternidad. Aunque la sala estaba llena de ruido, había un silencio profundo en el interior de cada médico. El sudor perlaba sus frentes, pero había un sentido de propósito que comenzaba a emerger del caos. Cada sutil ajuste en el procedimiento era acompañado por una respiración contenida, un reflejo de la tensión acumulada. La vida del soldado dependía de ellos, y esa carga se sentía más pesada que nunca. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el médico dio un suspiro de alivio al ver que la herida había sido tratada. Había una fragilidad en el aire, como si la sala contuviera la respiración, esperando un signo de vida. Las miradas se cruzaron, y en ese silencio comprendieron que cada uno de ellos había enfrentado sus propios demonios. El médico se alejó un poco, su corazón latiendo con fuerza. Habían salvado una vida, pero el costo emocional era alto. El eco de sus decisiones reverberaba en sus mentes, y el silencio que siguió fue un recordatorio de que, en la guerra, las cicatrices van mucho más allá de lo físico. El silencio en la sala de operaciones parecía estar cargado de un peso insoportable. Los sonidos de la guerra afuera se habían desvanecido, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Cada respiración se sentía como un eco reverberando en las paredes de aquel improvisado hospital, donde la vida y la muerte danzaban en un delicado equilibrio. El médico seguía con sus manos temblorosas, incapaz de decidir entre salvar a sus hombres o escuchar el grito de su propio instinto de supervivencia. Los soldados heridos yacían en las camillas, sus cuerpos desgastados exhibían una paleta de heridas, algunas profundas y otras que solo parecían rasguños, pero que, a esa altura de la guerra, representaban el mismo terror. La enfermera, su rostro marcado por la angustia, miraba a su alrededor, buscando respuestas que nunca llegaban. «¿Cuánto tiempo más podemos resistir?», murmuró, su voz quebrada por la desesperación. El médico cerró los ojos por un breve momento, intentando encontrar calma en medio del caos. El joven soldado, con su barba desalineada y mirada intensa, los observaba con un deseo de firmeza que desafiaba el desespero a su alrededor. «No podemos permitir que nos evacúen», repitió, como un mantra. Era una declaración que se arrastraba, una súplica disfrazada de determinación. Pero el médico, aunque comprendía la lealtad y el valor de los hombres que luchaban, sentía que una sombra se cernía sobre ellos. Cada vez que pensaba en la posibilidad de la evacuación, una parte de él se estremecía. La tensión en la sala aumentaba y el tiempo parecía moverse de forma irregular. Un reloj antiguo en la pared marcaba momentos que se sentían como horas. En su mente, el médico repitió la cifra, 5 minutos. Eso era todo lo que tenían antes de que la situación se volviera crítica. La enfermera, a su lado, mantenía su mirada fija en él, buscando respuestas, ansiosa por saber si habría un plan, un camino a seguir.
Sin embargo, el médico no podía mirar más allá del caos que lo rodeaba. Respiraciones entrecortadas llenaban el aire y el médico notó que su corazón latía con fuerza, como si estuviera tratando de transmitir un mensaje de urgencia. «Debemos hacer algo», murmuró, más para sí mismo que para los demás. No era solo el deseo de salvar vidas. Era el miedo a perder a aquellos hombres que durante tanto tiempo habían sido sus compañeros, sus amigos. Aquella presión se convertía en un peso sobre sus hombros, una carga que parecía imposible de soportar. El joven soldado, aún con la mirada fija, dio un paso hacia él. «Si nos evacuamos, todos morirán. No podemos abandonarlos», insistió, su voz resonando con una claridad que desafiaba el desconcierto. El médico sintió que la respiración se le detenía. Había algo en la determinación de aquel hombre que lo conmovía. Era un pensamiento aterrador, pero en su interior comenzó a surgir una pregunta. ¿Es el sacrificio por los demás un acto de valentía o de locura? Los murmullos en la sala se intensificaron cuando los heridos comenzaron a quejarse, como si sintieran la incertidumbre que flotaba en el aire. Sus miradas buscaban respuestas, respuestas que nadie podía ofrecer. El médico se encontró de pie, observando a sus hombres, a aquellos que habían enfrentado tanto, que habían resistido, que habían peleado incluso cuando sus cuerpos decían que ya no podían más. En ese momento comprendió que el silencio colectivo era más que una mera falta de palabras, era un pacto de lealtad entre ellos. Las paredes de la sala se cerraban y el tiempo se convertía en una trampa. 3 minutos, pensó, mientras la sensación de pánico comenzaba a asomarse en su pecho. Los sonidos del bombardeo se hacían más cercanos, como un recordatorio del peligro que acechaba. La enfermera, con sus manos temblorosas, intentó envolver una herida, pero su mente se encontraba atrapada en la niebla de la indecisión. «¿Qué harías tú si fueras uno de ellos?», se preguntó el médico en voz baja. Decidió mirar a sus compañeros, a aquellos hombres que enfrentaban su miedo con una valentía que lo sobrepasaba. Uno de ellos, un soldado mayor con arrugas profundas en su frente, lo miró y dijo: «A veces no hay un camino fácil, a veces solo hay que permanecer y luchar». Sus palabras se impregnaron en el ambiente, como un mantra que parecía apaciguar la tormenta interior del médico. Finalmente, mientras el tiempo se consumía, la decisión llegó con claridad. No podían evacuarse, no podían abandonar a los que aún luchaban, quienes necesitaban desesperadamente su ayuda. Con un susurro que el aire recibió como un grito de guerra, dijo: «Nos quedaremos, haremos lo que podamos». La enfermera, aún temblando, asintió con lágrimas en los ojos. En ese instante, una sensación de unidad se apoderó de ellos, un lazo forjado en medio del caos. Las manos comenzaron a moverse, impulsadas por la determinación. La sala se convirtió en un espacio de acción, no de espera. El médico se movió entre los heridos, organizando a su equipo, preparándose para lo que fuera necesario. Aunque el miedo aún acechaba, había un nuevo propósito: la vida y la esperanza, incluso en la adversidad más oscura. Así, en medio de la incertidumbre, el médico comenzó a trabajar, y la sala de operaciones volvió a llenarse de sonidos, de murmullos determinados, de la respiración constante de quienes luchaban por vivir. La guerra podía llevarse sus cuerpos, pero sus espíritus se resistirían. Lo que comenzó como un dilema se transformó en una declaración de resistencia. La fragilidad humana se convertía en fortaleza, y aunque no había garantías de éxito, en esa sala el eco del sacrificio resonaba con una fuerza inquebrantable.